Buenas tardes, muy buenas tardes. En nombre de la Seremi de Salud, la Seremi de Educación y la Sociedad Chilena de Pediatría, queremos darles la más cordial de las bienvenidas. Saludamos a todas y todos los asistentes que hoy nos acompañan, especialmente a las comunidades educativas de las 38 comunas de la región de Valparaíso, a los equipos de salud, a los jardines infantiles. Sean todos y todas bienvenidos. Estamos viviendo una situación difícil a nivel nacional y mundial, una pandemia que no esperábamos, provocando situaciones complejas que han limitado varios aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, cada día personas y equipos de trabajo se esfuerzan para continuar acompañándonos. El trabajo conjunto entre salud y educación busca contribuir a la educación sanitaria de emergencia por COVID-19 a través de la transferencia de competencias teóricas y prácticas a toda la comunidad educativa, con el fin de minimizar los riesgos de contagios en los establecimientos educacionales. Por lo anterior y junto al apoyo de la Sociedad Chilena de Pediatría, hemos querido hoy realizar el webinar Estudiantes y COVID-19, medidas para el cuidado y lo que debemos saber. Esta actividad busca actualizar a las comunidades educativas en relación a la situación del COVID-19 y sus alcances en infancia y adolescencia. Para el saludo de bienvenida dejo con ustedes a la señora Patricia Colarte Troncoso, Seremi de Educación de la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Quiero enviar un afectuoso saludo al Ministerio de Salud, a todos sus funcionarios, especialmente al Seremi de Salud, el Seremi George Hofner, agradecerle todo el apoyo y el trabajo conjunto que se ha realizado con el Ministerio de Educación, con los establecimientos educacionales, con los jardines infantiles. Darle la bienvenida también a todas las comunidades educativas, padres, apoderados, equipos directivos, docentes, encargados de cuadrillas sanitarias, en general a todo el personal de escuelas, liceos y jardines infantiles que han participado en las distintas actividades que hemos desarrollado en forma conjunta para prevenir y para trabajar medidas de prevención, aplicación de protocolos para dar la máxima seguridad a todos los estudiantes de nuestros establecimientos educacionales. Hemos tenido distintas visitas a los establecimientos educacionales comprobando en terreno este trabajo conjunto, la efectividad en los estudiantes, aunque sean muy pequeños, ellos son conocedores de las medidas de seguridad que tienen que tener los establecimientos educacionales. Así que en ese sentido creo que esta actividad del día de hoy es muy bienvenida para las comunidades educativas porque refuerza este trabajo que estamos haciendo y de alguna manera le va entregando mayores seguridades a los padres y apoderados para que ellos se vayan incorporando de manera gradual, de manera segura y de manera flexible, tal como lo ha implementado el Ministerio de Educación, cuando las condiciones sanitarias así lo determinen, especialmente cuando las comunas están en fase 2. Para nosotros, como Ministerio de Educación, es tremendamente importante este aspecto de seguridad porque es la base de todo el trabajo educacional que estamos desarrollando en los establecimientos educacionales. Ya es sabido la problemática que se ha centrado en 3 focos principales. Primero, la recuperación de los aprendizajes. En segundo lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con el aspecto de deserción escolar, que ha ido aumentando de manera preocupante, y en tercer lugar los aspectos socioemocionales. Esos son los 3 focos, pero la base de todo esto es la seguridad. Así que muchas gracias, bienvenidos, y que esta jornada sea de un gran éxito y de un gran beneficio para las comunidades educativas. Gracias. Muchas gracias, señora Colarte. A continuación daremos el saludo de bienvenida George Hufner, Seremi de Salud de la región de Valparaíso. Señor Hufner. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Se me había caído la conexión, pero aquí ya volví a integrarme. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Chilena de Pediatría por esta instancia
creo que es sumamente importante poder generar alianzas. En esa misma línea también agradecer y reconocer el trabajo que ha realizado la Seremi de Educación en virtud de poder generar espacios que nos permitan poder conectar a toda la comunidad escolar en una materia tan importante que el COVID. También de igual manera agradecer. Aquí parte de este webinar va a participar un colega que es el doctor Cisterna, quien lo conozco desde hace mucho tiempo. Fui parte en su momento alumno, ya ahora también en poder generar alianzas, en poder, en este caso, poder entregar iniciativas a la ciudadanía y a a la comunidad escolar en un tema tan relevante y también entregar tranquilidad. Como bien decía la Seremi de Educación, hemos generado un sinnúmero de iniciativas en pro de poder ir favoreciendo el retorno seguro a clases por parte de los alumnos. El día de hoy pudimos compartir también a través de una escuela las iniciativas que han realizado también la comunidad escolar, de tal manera de poder darle tranquilidad a los padres, a los profesores, a la comunidad escolar en sí, y el poder generar este tipo de iniciativas como la que estamos presenciando el día de hoy a través de este webinar, en la cual vamos a poder ir aclarando dudas ante las sinnúmero de, seguramente, de inquietudes que puedan existir tanto desde el ámbito escolar como también desde los apoderados principalmente. Es una iniciativa sumamente positiva que nos va a permitir seguir avanzando a través de un trabajo conjunto que viene desde la mano no solamente de ahora, sino que de hace mucho tiempo. Así que para nosotros, como Seremi Salud, también es sumamente importante poder seguir trabajando y articulando eh, el, esta labor que es tan importante en relación a lo que es la pandemia. ¿Ya? Hay muchas acciones que seguramente vamos a tener que seguir realizando en un futuro, ¿ya? Y el poder tener esta instancia para nosotros es muy importante. Así que agradecerle a todos los presentes, agradecer a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la Seremi, obviamente a todo el equipo de nuestra Seremi Salud, que ha estado trabajando constantemente en poder entregar y educar, ¿ya? A toda la comunidad escolar en materias del COVID. ¿Ya? Hoy día vimos, como les decía directamente, la oportunidad de cómo los profesores, los alumnos, ya la comunidad escolar en sí está muy preocupada de poder retornar seguramente, de manera segura a clase, y en esa misma línea el poder también seguir entregando materias asociadas al ámbito del COVID para nosotros es muy importante, de tal manera de poder desmitificar algunos aspectos que a la larga son importantes que la ciudadanía pueda conocer. Así que muchas gracias a todos por la iniciativa, por la oportunidad, ya, y a la Sociedad Chilena de Pediatría en particular por este tipo de instancias, y al doctor Claudio Cisterna, que va a participar como expositor por el tiempo y la dedicación que ha dedicado en múltiples materias, en este caso a los niños, niñas y adolescentes de nuestra región. Muchas gracias, doctor. Ahora, para dar comienzo a esta jornada, les recordamos registrar su asistencia en el link disponible en el chat. También podrán realizar a través del chat todas sus consultas. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Claudio Cisterna Santana, jefe de Servicio de Pediatría Hospital Gustavo Frique, magíster en Salud Pública, docente en la Universidad de Valparaíso y, por supuesto, presidente de la SOCHIPE filial Valparaíso, quien expondrá en esta ocasión la situación de la infancia y adolescencia frente al COVID-19 y PIMS, como un segundo tema, PIMS, una amenaza real. Muchas gracias, doctor. Ya, muy buenas tardes. Se escucha bien y se ve bien ahí, ¿sí? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo estoy bastante contento porque ahí me di cuenta que, y eso es como un sueño, esto que de tener a mucha gente reunida de distintas partes de las comunas. Yo estuve mirando ahí, tengo gente conocida en La Ligua, y hay gente de La Ligua, de Longotoma, de Yayay, San Felipe, Los Andes, Quillota, Calera. De verdad que es muy interesante que esta tecnología, que la logramos frente a la pandemia, nos permita estar en un momento determinado conversando de temas como estos. Y es un primer punto como para partir y como para darle un poco el enfoque que le quiero dar. Nosotros, al tener este tipo de tecnología, permitimos hacer dispersar el conocimiento, mover el conocimiento a todas las áreas.
Por lo tanto, siempre la pandemia, a pesar de tantas dificultades que nos ha traído, también nos ha traído oportunidades. Y somos nosotros los que estamos llamados a que esas oportunidades se transformen en cosas reales, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha significado la pandemia. Este es un mapa reciente, ¿ya? Donde nos dicen que en el mundo hay aproximadamente 171 millones de casos confirmados. En ese día en particular habían 400.000 casos y tenemos una cantidad que casi no leíble de vacunas puestas. Por lo tanto, el problema que estamos viviendo hoy día, que estamos conversando, es un problema que le afecta absolutamente a toda la humanidad. Y por eso en esa primera mirada, es que tenemos que pensar que muchas de las propuestas, muchas de las soluciones que estamos planteando, son soluciones que parten de una enfermedad que tiene un año y medio. Nosotros los pediatras estamos acostumbrados a trabajar con enfermedades que tienen cientos o miles de años incluso, y esta enfermedad se nos viene a presentar en un año y medio. Por lo tanto, lo que podamos saber de esta enfermedad probablemente lo vamos a ir construyendo en conjunto, ustedes, nosotros, toda la comunidad. Y eso es una primera cosa relevante. Nadie tiene una verdad absoluta en esto. Todos queremos hacer las cosas lo mejor posible, pero no hay una verdad absoluta con respecto a esta patología. Estos son los números chilenos recientes. Tenemos un total de 1,5 millones de casos más o menos. Los casos diarios ustedes saben que varían, y hay aproximadamente muertos 121 personas diarias, ¿ya? Aquí una primera cosa a la cual yo quiero llamar y que quiero hacerle un hincapié sobre todo a los papás. Quiero que se fijen en esta cifra. Tenemos aproximadamente 6.000, 7.000 casos diarios, ¿ok? Diarios, no se olviden de ese número. Y fallecidos, tenemos 121 fallecidos diarios aproximadamente. Sabemos que estas cifras pueden ser modificables, etcétera, pero tenemos esos números en aproximado. Quiero que los recuerden. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Nosotros sabemos que en general el SARS-CoV-2, como se le llama, presenta más o menos un 10% de los casos que tenemos de COVID-19. Esta infección en general es de características más leves. Y si uno pudiera pensar, porque estamos en tiempos de conspiraciones, de que estas cifras no son verdaderas, no son reales, yo les puedo contar, por ser jefe de pediatría de un hospital regional como el Hospital Gustavo Fricke, que es muy curioso lo que ha pasado en estos últimos años. El año pasado y este año, prácticamente no hemos tenido niños hospitalizados por cuadros respiratorios. Prácticamente no hemos tenido, ni siquiera por COVID, ¿ya? Hemos tenido un par de casos que hemos tenido en la UCI, después les voy a contar en qué circunstancias, y los casos de virus respiratorio sincicial, los casos de influenza, parainfluenza, que a esta altura del año, los papás lo saben muy bien, estaban los niños con una cantidad importante de infecciones. No tenemos. Hemos tenido días en que la unidad de emergencia infantil del Hospital Gustavo Fricke, en que en invierno llegaba a tener 300, 400 consultas diarias, ha llegado a tener en algunos días, en los días más bajos, hasta 25 pacientes en un día. Y de eso la cantidad de niños respiratorios son muy pocos. Inmediatamente surge una pequeña, digamos, reflexión. ¿Por qué hay tantas enfermedades respiratorias? Coronavirus, ya lo hemos dicho, afecta poco a los niños, pero probablemente el que los niños estén en casa, el que los niños no estén en los jardines infantiles, el lavado de manos, la mascarilla, todas las medidas de la distancia social que hemos ido tomando son acciones que necesariamente están influyendo en que esto ocurra. Y esto deberíamos tomarlo como una lección para lo que viene en el futuro. Si nosotros miramos, claramente nos damos cuenta que en este gráfico podemos ver la diferencia que hay entre la cantidad de niños afectados y la cantidad de adultos afectados. Los niños, niñas y adolescentes, en general, esto es más o menos la semana 11, un par de semanas atrás, en general están en un valor bastante menor. Esto azul que está acá es el número de niños y niñas adolescentes, y si bien es cierto, siempre han tenido algunas alzas en relación a las alzas que ha tenido el resto de la comunidad, siempre han estado por debajo de los valores que hemos tenido. Ahora, en Chile ya les contaba los datos, se los vamos a pasar. ¿Y cómo se presenta en un niño? La verdad de las cosas, que lo que hemos visto, nosotros en el Hospital Gustavo Fricke de cuadros respiratorios prácticamente hemos visto 1 o 2 cuadros hospitalizados. La mayoría de los cuadros, estoy hablando del servicio de pediatría
pediatría común, no estoy hablando de la unidad de cuidado intensivo. ¿Y con qué se presentan los niños? Fundamentalmente tienen un poco de dolor de cabeza, fiebre, todo, dolor de garganta, dolor de cuerpo, a algunos les falta el olfato, diarrea, etcétera. Son síntomas bastante inespecíficos, ¿ya? Que en general son los que van a llevar a consultar. Si ustedes se pueden dar cuenta que los síntomas más importantes son los que están aquí arriba, son fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, eso corresponde a cualquier enfermedad respiratoria. No tiene ninguna particularidad en los cuadros respiratorios por coronavirus en los niños. Ahora, aquí hay cosas importantes y ya nos empezamos a centrar en lo que estamos conversando hoy día. En la población de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de edad se han notificado más o menos 111.000 casos. No se olviden que estábamos hablando de que los niños tenían cuadros sumamente leves, por lo tanto, 111.000 casos no quiere decir 111.000 hospitalizados, ni cerca de 111.000 muertos, sino que 111.000 personas a los cuales se les hizo PCR y salió positiva, ¿ya? O bien estaban en contacto con un paciente con PCR positiva y estaban con síntomas respiratorios. Por lo tanto, representa una tasa de 1.440 casos por 100.000 niños y más o menos 900 casos por 100.000 niños. Esta es una tasa, se saca solamente para explicarlo, como no podemos comparar, por ejemplo, Viña con Yayay, con Quillota, con Santiago, lo que hacemos, decimos, si en esa población hubiera 100 personas, ¿cuántos niños enfermos habría? En Viña, en Quillota, en Santiago, y eso permite comparar, ¿eh? Porque de lo contrario no podemos comparar Santiago, no podemos comparar Tiltil, no podemos comparar Calera, Longotoma, donde la población es tan pequeña, el número total de números, sino que tenemos que llevarla a una cifra que sea comparable, que en este caso son los 100.000 habitantes. En niños, niñas y adolescentes hemos tenido aproximadamente, como les decía, 100 y tantos mil, y requieren hospitalización 3.200 niños. Sin embargo, en la unidad de cuidados intensivos tenemos solamente 434 y conectado a ventilación mecánica 93 por distintas causas en todo el periodo que hemos tenido desde que comenzamos con la pandemia del año pasado hasta el tiempo actual. Son pocos pacientes afortunadamente, y la mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes que tienen alguna comorbilidad, es decir, tienen otra enfermedad además de la enfermedad por coronavirus. Pueden tener sobrepeso, obesidad, asma severa, estos niños que tienen necesidades especiales con parálisis cerebral, pacientes neurológicos, etc. La mayoría de los niños que hemos tenido no están absolutamente sanos, así que ese es otro punto importante a considerar. Del total de hospitalizados, solo 3, o sea, ya son pocos los hospitalizados, y de esos hospitalizados solo un 30% son menores de 2 años. Y de los menores de 1 año, de todos los hospitalizados, solamente un 78% son menores de 1 año. Es decir, para que ustedes lo sepan, en general, la cantidad de niños pequeñitos, menores de 2 años, son pocos. Hablamos que 93 fallecidos hemos tenido, de los fallecidos 75% dijimos que tenían alguna enfermedad, ¿ya? Y la mortalidad en general es que si tuviéramos 100.000 habitantes en Chile, moriría un solo niño. Dato bastante alto con respecto a los adultos. Eso es lo que quería contarles en general para que ustedes puedan tomar una dimensión de lo que significa estas enfermedades respiratorias en niños, que afortunadamente, lo que hemos visto en los pediatras, en la mayoría de los hospitales, yo tengo contacto a través de la Sociedad Chilena de Pediatría con una cantidad importante de hospitales del país, y la verdad las cosas que las características se repiten, es decir, tenemos pocos niños con enfermedades respiratorias graves. Sin embargo, y ahora vamos a referirnos a esto, ustedes han escuchado probablemente, específicamente en los matinales, ¿cierto? En los matinales, en la radio, en los periódicos, hablar mucho de PIMS, que es una enfermedad, que la vamos a comentar, pero yo quiero ponerlos en su justa dimensión. Esta es una enfermedad que fue descrita por ahí por el año 2020, el año pasado. Todo es muy nuevo, como yo les contaba, y se reportaron una gran cantidad de casos graves de una enfermedad, comillas, nueva, que estaba en contacto a la exposición posterior a la exposición de COVID-19, caracterizada por fiebre, problemas cardiovasculares, o sea, del corazón, asociada a manifestaciones como dolor abdominal, diarrea, pintas en el cuerpo, conjuntivitis. ¿Cómo se define? Esta definición que les voy a dar es la definición que da la Sociedad Chilena de Infectología, y como para ir
focalizando la sospecha, tiene que ser un cuadro febril que tenga 3 o más días de evolución, asociado a cambios en la piel, que son manchas en la piel, alteraciones cardiovasculares, es decir, del corazón, problemas a la sangre, coagulopatía, alteraciones a la guatita, gastrointestinales, y alteraciones de algunos parámetros que son los que medimos los médicos. Ahora, importante, que generalmente tiene que haber en estos pacientes un antecedente de haber estado sometido a un probable coronavirus o a un coronavirus, ¿ya? Si el paciente tiene un antecedente de un cuadro respiratorio de 3 o 4 semanas atrás, si el paciente tiene francamente un contacto estrecho con algún paciente con coronavirus 3 o 4 semanas atrás y presenta algunos de estos síntomas, dentro del cual la fiebre es muy importante, porque si no tiene fiebre y el paciente tiene un par de pintitas, probablemente tiene algunas lesiones de tipo prúrico, insectario, alguna cosa así, y no es necesariamente un PIMS. Obviamente los padres se asustan, ¿ya? Porque esto es una enfermedad que pudiera ser potencialmente grave. Pero vamos avanzando un poquito más porque les quiero contar algo que me parece tremendamente interesante. Los primeros casos de PIMS se reportaron en Chile a partir del 23, de la semana epidemiológica 23 del año 2020, aproximadamente a partir de mayo, es decir, como un mes después que se experimentaron los primeros casos en Inglaterra, aparecieron los casos acá. En PIMS, y aquí quiero que por favor se acuerden del número que les dije de antes. Hoy día dijimos que teníamos en el día de hoy, o estos días, más o menos entre 6.000, 7.000, 8.000 casos, dependiendo del día, en un día. De PIMS hemos tenido en un año y medio aproximadamente 293 casos. Uno cuando lo mira como número solo dice, es harto, ¿sí? Sin embargo, cuando lo miramos en el contexto de que en un día tenemos 6.000 pacientes con coronavirus, y en un año y medio solo 293, el número se nos empieza a ser un poco más alejado de ser un número tan tremendo. ¿Cuántos niños han fallecido por PIMS este último año? Hasta el reporte que revisé ayer teníamos 5 y un probable sexto, 6 niños. ¿Cuántos niños cuántas personas dijimos que fallecían en el día de hoy, por ejemplo? Entre 100 a 150 personas. Entonces, es ahí donde los quiero llevar. PIMS es una enfermedad importante que debemos tener precaución, pero no debe ser lo único ni lo más importante que como papás, como apoderados, como profesores, vamos a tener en cuenta para tomar decisiones, porque hay otras cosas que las vamos a mencionar enseguida, que son las que sí debieran ayudarnos a tomar decisiones. PIMS es una enfermedad grave, extraña, rara, que pasa en pocos pacientes, que ocurre generalmente después de una exposición a coronavirus y que tiene una mortalidad muy baja. En Viña del Mar hemos tenido 10 a 12 casos, de los cuales todos, 100%, están en su casa y se mejoraron. Este dato que está acá, me lo conseguí hasta hace poquitos días, hasta junio ahora, lo conseguí con la Sociedad de Medicina Intensiva, y estos son los casos de PIMS que tenemos en este año. Son 6 casos al 6 de junio, 11 casos al 30 de mayo, o sea, han habido un poquito de aumento de casos de niños, pero no hemos tenido un aumento relevante de la mortalidad. Hasta el año pasado teníamos 3 casos, este año se supone que hay una mortalidad de aproximadamente 2 niños, 2 o 3 niños. Por lo tanto, los datos que tenemos, que son datos, no son datos totalmente oficiales, esto, así que a lo mejor el Ceremi me los puede rebatir, pero son datos que se consiguen a través de las redes de los intensivistas. Pero en el fondo lo importante es saber que tenemos casos, pero por favor, de nuevo, 6 casos al 6 de junio, ¿ya? Y tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, en un día de coronavirus, 6.000 casos o 7.000 casos en un día. Sigamos avanzando. Entre el 70 u 80% de los pocos casos que requieren hospitalizarse por PIMS y por coronavirus y por PIMS, ¿ya? El 80% se meten en la unidad de cuidado intensivo, pero tienen muy baja mortalidad, porque sabemos cómo tratarlos, ¿ya? Y habitualmente los tratamientos son muy efectivos porque es una enfermedad que tiene un alto índice de sospecha. Por tanto, si un paciente llega en forma oportuna, el tratamiento para PIMS es afortunadamente bastante reglado y los pediatras lo tenemos relativamente claro cómo tratar. Esto se los dejo acá, está en todas partes, para que ustedes se den cuenta cómo podría presentarse un niño, en general fiebre, inflamación, evidencia de una infección por coronavirus y alguna otra causa que se
se elimina. Tiene edema de labios, que hinchazón de los labios, algunos síntomas respiratorios, vómito, hinchazón de manos, unas lesiones en el cuerpo, dolor de cabeza, conjuntivitis. Si se pueden dar cuenta, esto puede ser cualquier cosa. Por eso es que es tan importante decirles a ustedes que primero tiene que tener por lo menos unos días de fiebre, por lo tanto, para que no partan inmediatamente al SAPO o a la unidad de emergencia, si tu hijo tiene 2 o 3 pintitas y no tiene absolutamente nada más, es muy poco probable que sea un PIMS si además no tiene contacto previo con alguna persona con coronavirus por lo menos conocida. Así que lo importante es que yo creo que, como yo entiendo, la presión, digamos, mediática de esta enfermedad es muy relevante. Sin embargo, tenemos que, y ahora lo vamos a conversar, poner la atención en otras cosas que nos parecen que son muy relevantes. Y ahora los quiero llevar a otro sector. Dijimos que los niños se habían afectado en menor forma, dijimos que los niños se afectan en forma leve, dijimos que hay un porcentaje de niños que se pueden enfermar en forma más grave que corresponden a estos cuadros multisistémicos y que de esos niños un porcentaje muy pequeñito se hospitalizan, están graves y tienen una mortalidad muy baja. Eso es lo que dijimos. Pero hay otras cosas. Estos niños están mirando la ventana detrás de la ventana. ¿Qué empieza a pasar con los niños? ¿Cuáles son los otros problemas? ¿Ya? Y aquí hay un estudio interesante sobre los efectos de la pandemia en niños, que se han hecho muchos estudios. Este estudio lo obtuve de una revisión chilena, y cuando le preguntamos a los cuidadores, a los papás, a ustedes, ¿ya? ¿Qué le preocupa, obviamente, a los niños, a los papás con respecto a los niños? Los papás contestan en una... vamos a poner un puntero láser acá. Contestan que en una cantidad importante les preocupa el bienestar socioemocional de los niños. En segundo caso, les preocupa el tiempo frente a las pantallas. En tercer lugar, el contagio con coronavirus y la exposición a violencia familiar. Por lo tanto, ya estamos sintonizando en que hay otros problemas más allá de PIMS, más allá de coronavirus, que son problemas que debemos poner en la mesa y que en conjunto debemos trabajar para que esos problemas los vayamos abordando. Cuando le preguntamos a los papás cómo percibe el juego de los niños en pandemia, ¿ya? Este es el proyecto que yo les estaba contando, es un proyecto interesante que es chileno, que revisó esto. Los niños, le preguntamos cómo percibe el juego de los niños cuidadores. Los niños siguen jugando como antes, el 50% dice que sí, otros dicen que está jugando más que antes y otros dicen que está dejando de jugar. O sea, ¿puede haber algún cambio en cómo los niños se están enfrentando el juego en día de pandemia? Pareciera que sí. Cuando preguntamos si hay cambios en el sueño, hay un 43% de los padres y cuidadores que dicen que al niño le cuesta un poco más quedarse dormido, que se despierta a medianoche. A mí los papás me cuentan a veces que el niño despierta llorando, gritando, asustado, que está muy inquieto mientras duerme 14%, que presenta pesadillas, ¿ya? Por lo tanto, los niños no lo están pasando bien. Está más somnoliento que antes, comienzan a presentar terror nocturno, están durmiendo mejor que antes, un porcentaje inferior. Entonces, cuando empezamos a mirar de esa forma, empezamos a darnos cuenta que ya el problema se nos empieza un poco a crecer un poco. Los niños pueden aumentar el apetito. A mí me ha tocado en la consulta esta última semana en ver que yo me atrevería a decir, sin equivocar, que más del 80% de los niños han tenido un aumento preocupante de peso, porque los niños, además de estar frente a las pantallas, están comiendo mucho más, ¿ya? Hay cambios de humor en los niños, hay miedo a enfermarse, hay desgano, hay fatiga, hay tristeza, hay dolores sin causa aparente, hay lesiones de la piel, etcétera, etcétera. Cuando seguimos preguntando si hay algún tipo de cambio en relación a cómo se relacionan con los adultos, dicen que los niños están más demandantes con los papás, que los niños tienen miedo a quedarse solos, ¿ya? Que los niños empezaron a presentar más celos de los padres y que empezaron a presentar conductas negativas. Los niños empezaron a portar un poco distinto, ¿ya? Y en idioma de papás se portaron mal, ¿cierto? No necesariamente portarse mal quiere decir que hay algo mal hecho, sino que necesariamente cuando tenemos un niño problemático es que detrás de ese problema hay alguna situación no resuelta y que los adultos estamos llamados a solucionar. Seguimos avanzando. ¿Qué ha sido lo más difícil para los papás? Bueno, los papás fundamentalmente ha sido el tema de las tareas escolares, el colegio, que no se ve mucho, ¿ya? Y la preocupación de los niños por la posible enfermedad. Ya.
Entonces, ya hemos avanzado con respecto a esto, y hay una cosa que necesariamente tenemos que decir. Y nosotros somos los que tenemos que insistir con los niños en el lavado de manos, en la mascarilla, en el antiparro al cubo facial, en el distanciamiento social. Pero no sé si les pasa a ustedes, y probablemente ustedes muchos van a sentir con esto, es que los niños más pequeños son mucho más obsesivos con el tema de lavado de manos, mascarilla. A mí me pasaba muchas veces en la consulta que el niño de 3 años llega y entra y me dice, doctor, ¿me puedo sacar la mascarilla? ¿Ah? O doctor, ¿se va a lavar las manos? ¿Ya? O doctor, ¿cambió la sabanita para poder subirme? Los niños están sumamente, mentalizados con esto, y muchas veces son ellos los que nos dan la pauta de lo que debemos o no debemos hacer. Así que tenemos que seguir nosotros aportando con esto. Hoy día nuestros niños son niños distintos, los preescolares fundamentalmente son niños que nos pueden dar, como diría en buen chileno, tiro, cancha y lado, con respecto a todas estas medidas, porque ellos las manejan muy bien. Y ellos son los que están en este momento ayudándonos con ese tipo de cosas. Esto es con respecto a las medidas que nosotros todos conocemos. Y aquí empezamos a meternos en este mundo de, bueno, ¿y cómo seguimos ahora? Ya sabemos todas estas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que debemos empezar a pensar como papás, como colegios, frente a lo que está ocurriendo? Está demostrado, y esto por favor es importante, estas cosas que están aquí son las cosas demostradas. Está lleno, la OPS, la OMS hablan de la infodemia, ¿ya? Como pandemia, pero infodemia, porque todos estamos expuestos a la infodemia. ¿Qué es la infodemia? La cantidad importante de noticias, muy importante, noticias falsas, fake news, que aparecen en distintos lugares y que nos van confundiendo con lo que tenemos que hacer. Lavarse las manos, taparse la boca y la nariz con el codo flexionado, usar tapaboca, evitar el contacto directo con personas resfriadas, acudir al médico en caso de tener fiebre, el distanciamiento social, etcétera, uso de alcohol gel. Todas esas cosas son las cosas que están demostradas. Nada más, ¿ya? No muchas cosas más. Ya tenemos claro que sirven poco estos túneles sanitarios, tenemos claro que sirve poco fumigar un colegio, tampoco sirve mucho. Hay otras medidas que son importantes y que debemos tomar. Y ahora ya le preguntamos a los papás, y ahora le preguntamos a los pediatras, y los pediatras les preguntamos, ¿qué les preocupa a ustedes de los niños? A los niños, a los pediatras no les preocupaba mucho el PIMS, ¿ya? A los pediatras les preocupaba si los niños se están vacunando. En varios países del mundo se ha demostrado que la vacuna, las vacunas en general, están disminuyendo porque los padres tienen miedo de llevar a los niños a los centros de vacunación y no están realizando las vacunas en el momento adecuado. Por otra parte, los niños tienen traumas emocionales, los niños están asustados, están viviendo en un mundo muy distinto, muy diverso, ¿ya? Están perdiendo a seres queridos, tienen temor de perder un abuelo, una abuela, un tío querido, ¿ya? Ahora, aquí nosotros tenemos un rol importante. No podemos meter al niño en un cascaroncito y decirle que no está pasando nada. Los niños entienden mucho más de lo que nosotros creemos y tenemos que entender que la mirada que tenemos que dar con los niños es contarles un poco lo que está pasando, informarlos de lo que está pasando en la medida de la edad del niño. ¿Qué otros impactos hemos visto los pediatras en el de la pandemia con el distanciamiento social? Los niños, fíjense en esto, los niños habrán aprendido que debemos tenerle miedo a otras personas, porque debemos usar cubreboca, porque debemos cruzar al otro lado de la calle si vemos a alguien tosiendo. Los niños en edad escolar tienen un pensamiento mágico y van a pensar que estas privaciones son normales y los patios del recreo que están cerrados son castigos por algo malo que ellos hicieron. Por lo tanto, es importante que vamos viendo cómo los adultos enfrentamos estas miradas de la vida, estas miradas del momento que están haciendo los preescolares, que son muy distintas a lo que nosotros estamos realizando. Y aquí, ¿para qué decirlo? Esto lo tenemos claro en nuestros países latinoamericanos. La pandemia vino a demostrar cuán precarios éramos en muchos puntos, ¿ya? Y la gente que tiene problemas de precariedad desde el punto de vista social, económico, con la pandemia se han visto profundizados y en eso no hay ninguna novedad. Por lo tanto, en la medida que la pandemia sigue avanzando, en la medida que esto sigue provocando los estragos, si nosotros vemos dificultades, la gente que tiene más dificultades económicas ve aún más profundizado. Y esto es una inequidad tremenda en la cual también nuestras autoridades están llamadas a trabajar. Por otra parte, sabemos, y ustedes probablemente lo saben, hay gente que es de lugares bastante remotos, el Internet no es lo mismo
en Viña del Mar Centro que en Yayay, que en Longotoma, que en la Catemu, que en Petorca, incluso arriba en Forestal Alto, incluso en Viña del Mar Alto, por allá por Achupaya, por las vertientes, no es lo mismo. La calidad del internet es distinta. Si tengo 3 niños, tendría que tener 3 conexiones a internet, 3 computadores. No todo el mundo tiene acceso a eso. En realidad, la verdad de las cosas es que es poca la gente que tiene acceso a todo ese tipo de instrumentos. Por lo tanto, además de todo, sabemos que no todos los niños tienen la misma igualdad de condiciones. Hay unos estudios que se hicieron en el lugar donde hubo ébola y se dieron cuenta que los niños que tuvieron ausencia de colegio por un par de años, en la medida que más avanzaba la ausencia al colegio, menos niños volvían. Es decir, el no estar en el colegio hace que los niños posteriormente tampoco vuelvan, a pesar de que las condiciones hayan cambiado, y eso merma necesariamente el nivel educativo. Dificultad para los tratamientos. Los niños, me tocó ayer un niño hospitalizado en el Hospital Gustavo Fricke que tenía que hacerse, tiene una enfermedad osteomuscular, que no puede caminar, y me decía, yo tío, hace 3 años atrás caminaba porque iba al kinesiólogo, pero desde la pandemia dejé de ir al kinesiólogo y ahora no puedo caminar. ¿Ya? O sea, así como él, así como este chiquillo, hay muchos otros pacientes que están teniendo terapias que están un poco disminuidas. No quiero hablar de las causas, porque las causas son variadas. Están causas de los sistemas de salud, hay causas que están en la familia, hay causas que están en los ambientes, en los lugares donde vivo, etc. Pero lo importante y lo concreto es que sí están ocurriendo problemas de estas características. Bueno, y como para ir cerrando un poco, porque no quiero tampoco darle la lata, me gustaría responder algunas preguntas suyas. En esta crisis que hemos tenido, los niños se han vuelto en empleados, no son empleados esenciales, no son héroes que están atendiendo pacientes, no son votantes, no son consumidores, ¿ya? Por lo tanto, son niños invisibles, que se invisibilizan sus problemas y que estamos preocupados de los problemas de los adultos, que está bien. Pero nosotros los pediatras, ustedes los papás, estamos llamados a trabajar por esos niños, los profesores a trabajar por esos niños. Y por eso estamos aquí hoy. No estamos aquí porque no nos interese la pandemia a nivel de lo que está pasando con las camas críticas, de lo que está pasando con los pases, con los permisos. No es que no nos interese, es que nosotros tenemos además otra labor. Nuestra labor es hacer que estos niños, que son nuestro futuro colectivo, también tengan la posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Quiero mencionar someramente qué se están haciendo en otros lugares. Esto de acá es de una comunidad donde tengo un amigo yo que trabaja en salud ambiental, que es el doctor Juan Antonio Ortega, en Murcia, y él nos dice, ¿cómo hacemos para que la gente pueda volver al colegio? Y dicen ellos que tenemos que crear modelos seguros, saludables, para que la escuela evite que colapse el sistema sanitario. Porque la pregunta que nos hacemos, ¿y si los niños vuelven al colegio se van a enfermar de PIMS, se van a enfermar de coronavirus? Sí, es posible. Es posible. Pero, ¿y qué pasa con lo que le acabo de decir? Cuando yo dejo a un niño de ir al colegio, el niño se sabe que aprende un 50% menos probablemente en condiciones normales. Cuando tengo un niño que no va al colegio, no sociabiliza. Cuando tengo un niño no aprende límites. Cuando tengo un niño en la casa solamente, el niño, hay muchas cosas que se está perdiendo. Y sabemos que los primeros años de desarrollo de los niños, sobre todo los 3 primeros años, en grupo, en manada, es cuando aprenden a ser parte de una sociedad que en el futuro va a ser en la cual van a habitar, ¿ya? Estos planes de salud escolar que desarrollan en Murcia son los planes que están utilizando en distintas partes del mundo y están haciendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, y aquí yo no vengo a dar ninguna solución, solamente quiero contarles y motivarlos a que busquemos juntos soluciones. En el colegio Murcia, ellos hicieron una campaña de me voy caminando al colegio. Por supuesto que la persona que vive lejos no lo va a poder hacer, pero en algunas poblaciones, sobre todo en algunas partes más rurales, los niños pueden vivir relativamente cerca del colegio, y donde se pueda y cuando se pueda, ellos están recomendando que los niños vayan y hacen campaña para que tú vas al colegio a pie y mejoras el medio ambiente porque no usas movilización, mejoras tu corazoncito, previenen la obesidad, aumentan la estima. O sea, no solamente estoy diciendo a los niños, anda al colegio para que no vayas en micro, no te contagies, sino que además caminar te hace bien. Y de pasada hacemos y damos una señal distinta a la señal que estamos dando solo con el tema de coronavirus, que es uno de los temas. Y nosotros, y esto ya como para ir cerrando, tenemos que tener cuidado con la infodemia, con la información. Cuando vamos a hacer alguna actividad, por favor, informémonos en los medios que corresponden y con los profesionales que corresponden. Porque muchas veces, detrás de una información,
Hay solamente sensacionalismo periodístico, no en todo, por supuesto, hay periodismo muy serio, pero que no pretende nada más que vender un titular. Me interesa mucho que, ojalá, así como lo estamos haciendo hoy, seamos todos parte de la comunidad educativa. La comunidad educativa no son los profesores, la comunidad educativa no son los niños, la comunidad educativa no son los padres, la comunidad educativa no es el consultorio, la comunidad educativa somos todos aquellos que de una forma u otra forma podemos ayudar a educar al niño en todas las acciones que tenemos que hacer. Por lo tanto, seamos creativos, ¿ya? ¿Por qué tenemos que dejar la responsabilidad del cuidado de nuestros niños solo a la escuela? Y la escuela que se preocupe, que ellos se preocupen de darle de comer, que se preocupen de enseñarle a escribir. ¿Por qué solo los padres tienen que preocuparse de la educación de los niños? ¿Por qué solo los colegios tienen que preocuparse de los temas, digamos, de tipo escolares técnicos? ¿Por qué solo los consultorios tienen que preocuparse de la prevención? No. Los niños son nuestros, son de todos nosotros. Somos todos nosotros los que tenemos que necesariamente provocar que este movimiento sea compartido. Es decir, yo en el colegio, me pongo de acuerdo con mis apoderados, me pongo de acuerdo con mis compañeros de curso, me pongo de acuerdo con mis profesores, con mis juntas de vecinos, con mis autoridades correspondientes para hacer actividades que puedan permitir que los niños vayan al colegio, por ejemplo, en forma sana. Tengamos una mirada respetuosa a la crianza. Hoy día los padres, los apoderados, los adultos en general, creemos tener las soluciones y nosotros, desde nuestra perspectiva, parten. Las soluciones, si bien es cierto, podemos articularlas, tenemos que escuchar a los niños. Escuchemos lo que los niños nos tienen que decir y lo que quieren decir. Compartamos las dudas, no tenemos todas las respuestas, y hay gente que puede tener una parte de la respuesta y otra parte de la respuesta. Y por sobre todo reconozcamos los seres humanos frágiles, que tenemos algunas cosas muy importantes que aportar, pero tenemos otras cosas en las cuales solamente tenemos que aprender. Si estamos de la perspectiva de que yo entrego lo que sé, entrego mi cariño, entrego mi trabajo para hacerlo mejor por los niños y aprendo lo que no sé, sin tratar de culparnos unos con otros, estamos haciendo una pega como corresponde. Nuestro desafío, por lo tanto, es que pese a nuestras dificultades, de que pese a los temores que tenemos en pandemia, de que pese a nuestras frustraciones, ¿ya? Tenemos que transformar esto que nos está agobiando en algo distinto, en lo posible mejor. Y si fallamos en la transformación, comencemos de nuevo. Podemos comenzar una y mil veces. Nadie es un experto en pandemia. Nosotros en este momento somos los que más sabemos de pandemia por coronavirus en la historia de la humanidad. Por lo tanto, somos los que tenemos que decir cómo hacer las cosas y probablemente nos vamos a equivocar. Pero preguntémonos, unámonos unos con otros. Pero no se nos olvide algo, y con esto termino, que si comenzamos un proceso de desconfinamiento más generalizado, ¿cuál es la variable que deberemos considerar y cuidar por los niños y las niñas? Y termino con esto. Lo prioritario es desconfinar las voces y las experiencias de los niños. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mundo adulto que quiere acompañar y apoyar los procesos de desconfinamiento, asegurando la protección y el bienestar de los niños, no puede hacerse sin considerar sus voces, sus opiniones, sus sentires, sus deseos, sus experiencias durante todo este tiempo. Los niños tienen que ser los que nos den las pautas de lo que queremos hacer. Tenemos que darle voz a los niños para cambiar lo que estamos haciendo hoy día, de lo cual nadie tiene mucha experiencia. Muchas gracias. No se escucha. Tenemos un ratito para algunas preguntas, parece, ¿cierto, Carol? Sí, estamos... ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Perdón, estaba sin audio. La presentamos entonces ahora a la señora Carol Moreno Baeza, asesora del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, quien coordina la estrategia de establecimientos educacionales promotores de salud, y al señor Rodrigo Pérez Soto, coordinador regional de la formación integral y convivencia escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por la presentación.
Bueno, primero que todo agradecer al doctor Claudio Cisterna por la interesante presentación, ¿no es cierto?, dejándonos un marco mucho más amplio en relación al contexto en que estamos viviendo y cómo asociamos la enfermedad de este virus de COVID a los estudiantes. Tenemos algunas preguntas que hemos rescatado, ¿no es cierto?, del chat y quisiéramos contar con sus respuestas. Ya, para ello voy a hacer la primera pregunta que nos aparece acá en el chat. Dice lo siguiente, en relación al inicio de su presentación, doctor, usted habló de casos, muertes, cifras. Entonces la pregunta que nos hacen, ¿esto es menor que en un año común? Es una muy buena pregunta. No, claramente no. O sea, tenemos más muertes que en otros años, pero aquí hay algo súper interesante. Por ejemplo, yo les quiero plantear lo siguiente. Tampoco son números tan alarmantes como para decir que tenemos una cantidad de números 3 veces o 4 veces mayor. Tenemos una cantidad de muertes por estos casos. Nosotros tradicionalmente tenemos en invierno muertos por virus respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza, adenovirus. Como dato interesante, este año, el año pasado, prácticamente no tuvimos casos de esto. Por lo tanto, muertes de esto tampoco. Este año hicimos prácticamente una fiesta en el hospital porque tuvimos un virus respiratorio sincicial, uno, ninguno más. Teníamos todos los años una gran cantidad de niños hospitalizados con virus respiratorio sincicial, niños prematuros, niños pequeños, y estos últimos años no hemos tenido ninguno, ¿ya? Por lo tanto, sí, hemos tenido más casos por este tipo de virus, coronavirus, pero en general no es tampoco que tengamos una cantidad exagerada e importantísima de muertos. Eso tienen un nombre desde el punto de vista de la mortalidad, muertes por exceso, ¿ya? Las muertes por exceso, no han habido una cantidad de muertes por exceso importante en pediatría, no es lo mismo en adultos. En adultos claramente han habido una cantidad de muertes por exceso importante. ¿Qué quiere decir? Que los muertos que teníamos, esos muertos que teníamos, hay una cantidad que corresponde a coronavirus. Yo a lo mejor el Ceremi me puede ayudar ahí, pero yo hasta donde tengo la idea, nosotros hemos tenido una cantidad de muertes que no es llamativa con respecto a años anteriores en pediatría. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Parece que se fue el Claudio. Ceremi ya. Sí, está participando de otra reunión, pero le vamos a dar el pase a Rodrigo Pérez. Rodrigo. Hola Carol, hola Claudio, hola a todos quienes nos acompañan, darle las gracias a quienes han tomado el tiempo de participar en esta actividad. Y Claudio, acá tengo una pregunta, no alcanzamos a anotar todos los nombres, así que les pido disculpas a quienes hicieron la pregunta por no nombrarlos, pero preguntan acá, ¿cuál es la edad promedio de los niños contagiados por PIMS? Ya. Primero hagamos una aclaración que los niños no se contagian por PIMS, ¿ya? Los niños, el PIMS es una enfermedad que viene después de un contagio de coronavirus, ¿ya? El promedio de edad es aproximadamente entre 9 y 11 años, ¿ya? La mayoría de los casos se han visto entre 9 y 11 años. Nosotros los casos que tuvimos son fundamentalmente en ese grupo etario. Por lo menos en Viña no vimos ningún niño lactante, ¿ya? Los lactantes que hemos tenido es muy increíble, ¿eh? Yo quiero dejarlo súper transparentado acá. Tuvimos algunos recién nacidos de 20 días, de 28 días con coronavirus, pero no les pasó absolutamente nada. En realidad, lo que pasó es que los pediatras y los papás se asustaron, ¿ya? Y los hospitalizamos, ¿ya? Porque nos asustamos, porque vimos una guagua con coronavirus y todos asustados pensando que iba a pasar algo terrible. Y la verdad, las cosas es que las guaguas eran las menos preocupadas del problema porque lo pasaron el descueve, estuvieron hospitalizadas, no tuvieron de verdad ni fiebre. Entonces los niños con coronavirus pequeñitos, la verdad las cosas es que se enferman muy poco. Tuvimos este año un niño de 12 años con una neumonía que ni siquiera requirió intensivo. Estuvo hospitalizado 2 días sin oxígeno, fue a su casa sin problema. Efectivamente, la cantidad de niños hospitalizados por causa respiratoria disminuyó en forma muy importante durante el año 2020-2021. Ahora, la pregunta interesante es, debiéramos tomar eso como un elemento a considerar para los próximos años, porque ustedes piensan, tuvimos niños entre comillas en sus casas, y eso significó que el año pasado no tuvimos niños muertos por virus respiratorio sincicial, no tuvimos niños muertos por influenza, por parainfluenza.
Entonces la pregunta que uno se hace ahí, y hay que sentarse a conversar con las autoridades, entre todos, ¿no será bueno a lo mejor en invierno tener vacaciones más largas o tener periodos de clase en otros momentos distintos o hacer otras modalidades? No lo sé. Esto es una pregunta que se están haciendo en todo el mundo. Pero curiosamente, la semana pasada nos enteramos de que en Estados Unidos y en Europa ya empezaron a disminuir los casos de coronavirus, pero adivinen qué, empezaron a aumentar los casos de virus respiratorio sincicial. Y harto, no poco, harto. Y lo más terrible es que empezaron a aumentar en primavera y verano, cosa que habitualmente no ocurre. Habitualmente el virus respiratorio sincicial ocurre en invierno. Sin embargo, se desplazó porque coronavirus los mantuvo a todos en la casa, empezó a volver la gente y apareció virus respiratorio sincicial. Creo que esa lección es importante considerarla para tomarla en cuenta. Y una cosa más que me parece importante, que no lo mencioné muy poco, es que en Murcia, que es un lugar donde yo conozco porque estaba allá con un profesor de allá, ellos dijeron el medio ambiente es muy importante para evitar el contagio por coronavirus. Por lo tanto, las salas tienen que estar ventiladas. Y para ventilar bien una sala, ellos tienen unos aparatitos de CO2. Cuando marca cierto nivel de CO2 en la sala, los niños salen, se abren las ventanas y vuelven a entrar. Y hay otra cosa que en Chile no lo hacemos y podemos hacerlo en muchos colegios, que es hacer clases afuera, hacer clases en los patios. Yo sé que hay colegios que lo están haciendo. Yo tengo la información de muchos colegios que están trabajando en el patio. Yo recuerdo que como gran novedad, yo estudié en el colegio Rubén Castro, el mejor colegio de Chile, estudié en el colegio Rubén Castro, y ese colegio, me acuerdo que una vez el profesor de francés, como gran cosa, nos llevó a la Laguna Sausalito a hacer una clase de francés. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Fue el único profesor en toda la enseñanza media que nos puso al lado de la laguna a aprender francés. Creo que ha sido la mejor clase de francés de mi vida. Y hoy día no lo hacemos, y hay gente que lo está haciendo, ¿ya? En la semana pasada hubo un par de colegios en el Jardín Botánico que estuvieron haciendo sus clases ahí. Y tenemos que empezar a preocuparnos de otras cosas, de los aprendizajes distintos. Y hay otro tema que perdónenme, pero yo puedo hablar todo el día, pero me parece que es súper interesante. No podemos, y los profesores que están aquí, no podemos hacer una clase igual como la hacíamos antes. Cambió esta cuestión. O sea, esto del PowerPoint y de una clase como esta es para ustedes, para adultos. Igual tan aburrido, igual le da lata, igual. Imagínense un cabro chico de 3 años. ¿Cómo tienes a un niño de 3 años sentado frente a una pantalla? No se puede. ¿Cómo un niño va a estar con ganas de repente quiere salir, se aburre, se pone a jugar con el computador, se pone a jugar con el teléfono? Son otros niños. Por lo tanto, recuerdo el otro día que me hablaba una parvularia y me decía, yo todos los días me disfrazo distinto. Y se disfrazaba de distintas cosas para poder hacerle clases a sus niños. Ya estamos hablando de un colegio municipal, no estoy hablando de un colegio de la Junji, no estoy hablando de un colegio particular que tiene muchos medios. Incluso hay colegios particulares de los cuales yo conozco que han sido fomísimos con esta cuestión y ponen una cámara dentro de la sala de clase y enfocan al profe que hace clase a los otros niños. ¿Ustedes creen que alguien va a aprender con eso? Nadie aprende con eso, ¿ya? Así que es importante, y por eso les pongo al final la creatividad. Hagamos clases afuera. Y si está lloviendo, bueno, hagamos clases con lluvia, ¿ya? Para que sepamos cómo la lluvia produce. O sea, no tengamos miedo a innovar. Antes de la pandemia nos dijeron que no se podían cerrar los malls, que no se podían cerrar los restaurantes, que no se podían cerrar los cines, ¿ya? Que no se podía cerrar Disneylandia, ¿ya? Que no se podía suspender el fútbol. Todo eso se pudo hacer. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder hacer cosas distintas? Hagámoslas. Nosotros, no esperemos que lo hagan las autoridades, no esperemos que lo hagan los profesores. Entre profesores, papás, alumnos, preguntemos a alumnos, hagamos cosas distintas. Se puede. Se puede. Si se pudo hacer todo eso que dije antes, se puede. ¿Cuánto la gente dueña de los malls o del Ripley o Falabella o París llegaron a la casa a las 7 de la tarde? No se podía. Se puede. Todo se puede. ¿Ya? Continuamos con las preguntas, doctor. Tenemos otra en relación a la edad recomendable para el uso de mascarilla. Muy buena pregunta. A ver, a mí me gusta poco, ustedes se han dado cuenta, de poder tener que darles una receta de cocina, porque hay niños de 7 años que deberían usar mascarilla y que no pueden usar mascarilla. No hay caso, no hay caso.
recuerden que un escudo facial no reemplaza una mascarilla, ¿ya? Pero si lo único que puede aguantar el cabro chico con escudo facial con carita de oso, bueno, ya, pónganle esa, ¿ya? Entonces, a mí me llegan a la consulta con una mascarilla increíble y con unos escudos faciales fantásticos, ¿eh? Yo les saco fotos porque son fantásticos los cabros chicos con distintos Spider-Man, conejos y cosas raras. Bueno, la mascarilla en general no se recomienda en menores de 5 años, ¿ya? Pero ojo, no se recomienda. Pero si hay niños de 4 años, de 3 años, que sí la toleran y no tienen ningún problema, en menores de 2 años no debiera porque puede ser riesgoso. Pero de 3 a 5 años va a depender del niño. Yo les decía, yo tengo niños chicos que a mí me da un gusto porque llegan con la mascarilla por AliExpress, son maravillosas, son súper baratas, y llegan con unos monitos maravillosos, lindos, y los niños llegan orgullosos con su mascarilla, ¿ya? Entonces, niños de 3, 4 años que teóricamente, de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría, uno podría no usarlas, pero en realidad yo conversaba esto con una infectóloga el otro día y me decía, desde que el niño la soporte, desde que el niño puede usarla, por favor, sí, no le pongan mascarilla a una guagua de 6 meses, porque yo he visto guaguas de 6 meses con mascarilla, ¿ya? Se recomienda que las guaguas pequeñas andan en coche, y con eso es suficiente, y que la gente, por supuesto, no se acerque con la cabeza dentro del coche a mirar si la guagua está bonita o no, ¿ya? De lejitos nomás, ¿ya? Así que es bien importante eso con respecto al tema de la mascarilla. Se puede usar, por recomendaciones internacionales, algunos dicen a los 2 años, a los 5 años, pero yo creo que no hablemos de edades, hablemos de cuando el niño es capaz de tenerla y de entender para qué la tienen, ¿sí? No le digamos ponte la mascarilla porque yo digo, o sea, eso, estimado y estimada, era de mis tiempos de crianza, ¿ya? Hoy un niño chico te va a preguntar ¿por qué? ¿Ya? Y tú le vas a tener que explicar la biología y la fisiopatología del coronavirus, ¿ya? Sí, eso con respecto a la mascarilla. Claudio, otra consulta más por acá. Oye, aprovecho inmediatamente de decirles que estamos registrando sus consultas. Es muy probable que por el tiempo que tenemos no alcancemos a hacerlas todas, pero van a quedar registradas. Y lo mismo, esta actividad también pretendemos grabarla y subirla a las redes sociales de la Seremi de Salud y la Seremi de Educación, por si acaso, para que después lo puedan difundir. Ahora sí, Claudio, después de este breve aviso económico, le paso a señalarle la pregunta. Dale. Acá señalan una pregunta bien parecida a la anterior, que dice, ¿un niño con PIMS puede contagiar a otro en caso de asistir a un jardín infantil? ¿Qué pasa con el resto de sus compañeros? Eso también es una buena pregunta. PIMS no contagia, ¿ya? PIMS no es una enfermedad por coronavirus. PIMS es una respuesta inflamatoria frente al coronavirus. Por lo tanto, generalmente ese paciente, si le hacemos una PCR, lo más probable es que ese paciente salga negativo. Ahora, alguien me va a decir, es que yo conozco un caso. Sí, yo también conozco gatos con 5 patas, ¿sí? Existen algunas cosas que son, digamos, distintas, pero en general PIMS no contagia porque PIMS, como les dije al principio, ocurre 3 o 4 semanas después de haber tenido coronavirus. Ahora, ojo, que le dicen, pero tenía el test pack lo tenía positivo, pero es que el test pack es otra cosa. PCR lo que hace es, si yo tengo un coronavirus, que es yo con el test de PCR agarro un poquitito y puedo decir, ahí hay un coronavirus. ¿Qué hace el test de IgG y IgM que han escuchado hablar tanto? Mide la respuesta del cuerpo frente al virus. Por lo tanto, lo que está midiendo lo que pasó hace un tiempo. Si es IgM, mide lo que está pasando en esta semana. Si es IgG, lo que está pasando hace 3 o 4 semanas. Por lo tanto, el niño con PIMS, si el niño tuvo PIMS, cuando ya se mejoró y está bien, que vaya al colegio y que por favor no le pongan un cartel que diga niño con PIMS, cuidado peligroso, ¿ya? Porque en realidad no contagia a nadie ese niño, ¿ya? Ese niño contagia a nadie. Y si llegara a contagiar, porque hay algún porcentaje de niños muy pequeñitos, generalmente niños con inmunodeficiencia, que no debieran ir al colegio o al jardín por la inmunodeficiencia en estos tiempos, pero si llegaran a ir, esos niños pueden tener una eliminación de virus más larga, ¿ya? Pero en cantidades tan pequeñas que basta con mascarilla de acá y mascarilla de allá para disminuir el riesgo prácticamente a 0. Esa es otra cosa importante, chiquillo. Otra cosa que me pasaba mucho, Rodrigo, que me llegaban los papás, y es importante que lo digamos. Yo siempre digo, no existen las preguntas tontas. Existen los tontos que no hacen preguntas, digo yo, ¿ya? Porque si hay la posibilidad de preguntar, preguntemos, ¿ya? Le digo a los papás que van a mi consulta, les digo, pregunten lo que quieran. Y si no sé, porque yo no sé todo, ¿ya? A pesar de que soy bastante sábelo todo en realidad, pero no hay muchas lecciones que no tengo idea, en realidad. Entonces, pucha, viste, se me fue la onda con el tema de la... ¿Cuál era la pregunta? Lo que estaba diciendo Rodrigo. Del PIMS, la mascarilla, estaba hablando de la mascarilla, el PIMS,
los Bueno. cuidados. Se me Quizá olvidó lo que iba a decir. quizá aprovechando esa misma consulta con respecto al uso de mascarilla, hay una consulta en el chat con respecto a que hay de cierto en que el uso prolongado de mascarillas provoque hongos en las vías respiratorias. No, eso no está demostrado. Qué bueno que me hacen esa pregunta, ¿ah? Porque, o sea, a ver, una cosa son las anécdotas, ¿ya? Y otra cosa es la ciencia, ¿ya? Puede ser que a un paciente que le pongo la vacuna de Sinovac o de AstraZeneca tenga algún efecto adverso, sí, puede ser, ¿ya? Y eso se llama efecto adverso. Pero tengo millones de otras personas, ¿ya?, que no le ha pasado nada. Eso es parte de lo que es la medicina. Si usted se come cualquier comida, lo más probable es que algunas cosas le pudiera hacer mal, y no quiere decir que la comida es mala, sino que probablemente tuvo una reacción frente a eso, ¿ya? Así que es importante entender que no todo lo que aparece, lo que se dice, es efectivamente real, porque si no empezamos a generar una cantidad de mitos con respecto a lo que está pasando con los niños, que contagian, que no contagian, que tenemos que hacer un aseo. Esa es otra cosa que dicen mucho. A mí me llegaba una mamá con una y decía, tuvo meningitis mi hijo, y como tuvo meningitis llegaban después 40 mamás a la posta para que yo le dijera si el niño se había contagiado de meningitis. Y los cabros estaban todos jugando a la pelota fuera de la posta, ¿ya? Entonces yo le decía, no sé, porque fuera mago, le decía ya, lo que podríamos hacer, le digo yo, esto es maldad nomás. Y yo le decía, ya, pues, hagámosle 39 punciones lumbares a todos los niños, ¿ya? Para ver si eventualmente pillamos a alguno que tenga una punción lumbar alterada. No corresponde. Tenemos que usar, por favor, digamos, el sentido común. Informémonos de aquellos medios. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Pediatría tiene muy buena información. La Sociedad Chilena de Infectología tiene muy buena información. Si es que alguno no quiere ir a alguna página gubernamental, porque no falta que alguno dice, no, que a lo mejor en la página del gobierno, bueno, váyanse a la página de la Sociedad Chilena de Pediatría, váyanse a la página del CDC, váyanse a la página de la OPS, de la OMS, ¿ya? Y no se vayan, por favor, a la página de Salfate, porque ahí van a encontrar probablemente algunas cosas distintas de las que estoy hablando yo, ¿ya? Así que eso, no sé si aclaré la duda que me preguntaste tú. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Claudio. ¿Sí? Tenemos varias más, así que... Vamos, Rodrigo. Dale, Rodrigo. Ya. Tenemos varias más, Claudio. Y esta es una pregunta más bien hacia su opinión acerca de un tema. Tiene que ver con qué opina al respecto a la recomendación del CONMED de ingresar a los colegios en fase 3. Mira, es súper fácil yo ponerme de parte de un lado o de otro, y justamente no era la idea mía, y esto ya van a decir, ya el gallo tibio inmediatamente no quiere dar una opinión, se está corriendo, no. Lo que pasa es que no hay, de nuevo, y se lo dije, no hay una experiencia tan grande en el mundo como para saber exactamente qué es lo correcto. Les cuento, yo estuve leyendo mucho para hacer esta presentación, y en algunos lugares del mundo dicen, los primeros que deben volver a hacer las actividades habituales son los niños, ¿ya? ¿Y por qué? Por todo lo que les conté antes, por el problema de encierro, por el problema mental, emocional, etc. Yo creo que efectivamente, y va a depender, por Rodrigo, porque si yo tengo un colegio en fase 2, donde son 5 estudiantes que viven, yo conozco un colegio que tenga un colegio unidocente, que tiene 5 cabros, y están en fase 2, da lo mismo en realidad, ¿cierto? Pero si tengo un colegio con 50 niños, que cada vez es menos, es una frase cliché que repetimos siempre, ¿eh? Es que en Chile todos los cursos tienen 50 niños. Ahí el Rodrigo me puede decir que eso no es así. Hoy día en Chile los promedios, en mi tiempo eran 50. Yo tenía 51 compañeros de curso en la Escuela Inmaculada de Lourdes, ¿ya? Y tenía en el Rubén Castro 26 chiquillos. Hoy día, ¿cuántos personas en el promedio de chiquillos en un 21. colegio en Chile? 21, ¿ya? Entonces, esto que de todos los cursos tienen 50 cabros, no es así. Hay colegios que sí, y otros colegios que no. Entonces, fase 2, fase 3, mira, lo que dicen, los expertos dicen, ojalá que para volver al colegio lo hagamos de forma voluntaria, que nadie nos obligue. Esto dicen los organismos internacionales. Segundo, ojalá que cuando volvamos al colegio lo hagamos en forma segura. Es decir, que hagamos horarios de entrada, de salida, flujos, ¿ya? Y ojalá que cuando hagamos, hagamos una capacitación y una educación de todo el mundo para que todos sepamos lo que estamos hablando. Yo creo que es la oportunidad para que
no estoy diciendo que nos saltemos la autoridad, estoy diciendo que cada colegio tiene que tomar la autonomía suficiente para trabajar con sus papás, con sus profesores, para tomar las medidas necesarias para ese colegio. No es posible que ningún gobierno de ningún país del mundo pueda dar una normativa para todo Chile. Y además que los que conocemos Chile sabemos que no es lo mismo estar en San Pedro de Atacama en un colegio que estar en Futaleufú o que estar en Puerto Saavedra. Es distinto. Entonces, más que hablar de que la fase 1, la fase 2, la fase 3, yo creo que cuando los papás, los profesores, los niños, entre todos, veamos que las condiciones que tenemos son seguras. ¿Y cuáles son las condiciones? Que tengamos para lavado de manos, que tengamos distanciamiento social, ¿ya? Que tengamos ventilación, ¿ya? Yo tengo una hermana en Italia y ella me decía que en pleno invierno ellos cada cierto rato abrían las ventanas, se ventilaba, ojalá una ventana de un lado y otra ventana de otro para que el aire entre y pase, y con eso logramos ventilar y luego cerrar las ventanas, ¿ya? Y la mamá van a decir, es que los niños se van a resfriar, ¿ya? Los niños no se resfrían por el aire helado, no, los niños se resfrían por los virus. Lamento informarles eso. Entonces, habitualmente los niños no se van a resfriar porque hay un poco más de ventilación, no se van a resfriar. Entonces, si hacemos entender eso a los papás, también los profes, porque el papá va a decir, oye, en este colegio tenía la ventana abierta y los niños se van a resfriar todos y se van a abrir todos de neumonía. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ¿ya? Es más probable que si tienen las ventanas cerradas, si hay un niño con coronavirus, terminen los 30 o los 20 o los 21 con coronavirus, ¿ya? Así que eso es súper importante, Rodrigo. Muchas gracias. Carol. Sí, tenemos otra muy interesante consulta, doctor Cisterna, con respecto al rol que tienen las vacunas contra el SARS-CoV-2 en la prevención y cuidado de los niños. ¿Hay alguna vacuna mejor que la otra? Buena pregunta. Las vacunas siempre los niños, yo hablé de la invisibilización de los niños, ¿se han dado cuenta que nadie habla de vacunas en niños salvo estos días? Porque los niños no votan, los niños no pagan, los niños no tienen tarjeta de crédito, los niños no se encalillan, entonces los niños en general no son muy importantes, a pesar de que todos se llenan la boca con los niños, ¿cierto? O sea, no hay nadie, no vamos a decir de ningún sector, todos se llenan la boca con los niños, el futuro de Chile, etc. Pero la verdad es cosas que los niños en general, por ejemplo, incluso en medicina, los pediatras a nosotros siempre nos dicen en los hospitales, este es un hospital de adultos que atiende niños, nos dicen, ¿no? Así como que, una cosa pequeña, una cosa poca, ¿ya? Las vacunas son buenas. Quiero darles un dato para que lo guarden y lo recuerden. Después del agua potable, las vacunas son la acción en salud más importante que la humanidad haya podido hacer. La más importante después del agua potable. No han salvado más vidas, solo le gana el agua potable. Por lo tanto, las vacunas son segurísimas, ¿ya? Ahora, en la infancia, ¿por qué no podemos usar vacunas en la infancia? Tiene que ver solamente con un tema de laboratorio. En general, se parten estudiando en adultos y después se empiezan a bajar. En este momento, leí ayer nomás, que Sinovac, la vacuna que hemos puesto en Chile, están empezando a vacunar niños en China de 3 años, ¿ya? La OMS no estaba muy convencida, pero los chinos partieron, ¿ya? Seguramente como son tantos, ellos dijeron, bueno, sí, no pasa nada si vacunamos tanto. Vacunaron a muchos niños ellos, y estamos esperando qué pasa con eso, es súper interesante. Pfizer está vacunando desde los 12 años, ¿ya? Oxford también, o sea, vamos a bajar y vamos a llegar. Ahora, solamente un tema importante, las vacunas son muy importantes, pero no son lo único importante, ¿eh? O sea, yo tengo mis 2 vacunas, pero por eso no voy a andar sin mascarilla o ir a meterme al mall, ¿ya? O ir a un restaurante, no, o sea, yo me tengo que seguir cuidando. Las vacunas tienen 4 efectos. Evitan que nos contagiemos, estos 4 efectos no la tienen todas las vacunas en general. Evitan que nos contagiemos, que tengamos la enfermedad. Hacen que la enfermedad no nos mate. Tercero, hacen que la enfermedad sea menos grave, o por último, evitan que diseminemos, ¿ya? En general, la vacuna perfecta es aquella que permite todo eso, pero hay pocas vacunas perfectas. Pfizer, fundamentalmente, evita que contagiemos mucho. Esa es la ventaja de Pfizer, evita que contagiemos mucho. Sin embargo, Sinovac, que es la que nos hemos puesto acá, evita la enfermedad grave. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que evita que llenemos la unidad de cuidado intensivo, evita que llenemos los hospitales, ¿ya? Todas tienen su gracia. No existe la vacuna perfecta, Nosotros los pediatras estamos muy esperanzados y queremos que ojalá pronto empecemos a vacunar a los niños. Si ustedes me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo con la vacunación infantil, mi respuesta es tajantemente sí. Yo creo que las vacunas son muy importantes y en los niños, ¿ya? Y todas estas cosas poco de conspiración. El otro día hablaba con alguien y me decía que las vacunas habían provocado en algunos animales unos cánceres. Y yo le decía, afortunadamente yo soy pediatra.
y los únicos animales, no veo ningún animal. Entonces, como no veo ningún animal, afortunadamente no se ha demostrado. Si tiene efectos secundarios, por favor, te los digo, sí, los tiene. La aspirina que están tomando también los tiene, y el paracetamol también, y el agüita de las carmelitas también lo tiene, ¿ya? Y Melissa también lo tiene, ¿ya? Y las comedias que vemos también lo tienen, y los reality también los tienen. O sea, no hay nada que sea inocuo, ¿ya? Pero aquí tenemos que poner las cosas en una balanza. ¿Qué es más importante? No nos olvidemos que estamos en una pandemia. Todo el mundo está enfermo. En este momento en el Hospital Gustavo Fricke hay gente que se está muriendo, ventilación mecánica. Tenemos más de 100 camas ocupadas con pacientes con COVID. Entonces, cuando alguien dice que esto es mentira, que esto no es verdad, no, es verdad. Tenemos pocos niños hospitalizados. Afortunadamente, los niños están deprimidos, gordos, con poca actividad física, con trastornos emocionales, con violencia intrafamiliar, ¿ya? Y por eso es que nosotros creemos que los niños tienen que volver apenas se pueda. ¿Cuándo es el momento? No soy experto, pero apenas se pueda, ¿ya? Yo creo que los debo tener aburrido ya con tanta cuestión. No. Claudio, aquí tengo una pregunta que la voy a leer tal cual está porque tiene un poco de contexto, que tiene que ver con de una persona que trabaja en una escuela especial, en donde atienden estudiantes con discapacidades múltiples. ¿Qué mensaje le daría usted a los padres de estos estudiantes de las condiciones de cuidado que debieran tomar? Pucha, qué buena pregunta. Mira, a ver, es que ahí viene el tema complejo de qué es más importante. O sea, nosotros sabemos, voy a irme un poquito más atrás. Si yo salgo de mi casa, niño, me puedo contagiar de varicela, me puedo contagiar de hepatitis A, me puedo contagiar de una meningococcemia. O sea, al salir de la casa uno se puede contagiar de muchas cosas mucho más graves que el coronavirus, ¿ya? Y tú te contagias de coronavirus y en los niños probablemente la enfermedad no va a ser tan grave. Ya les dije que PIMS es escaso. Pero piensen ustedes en un niño en situaciones especiales, nosotros le llamamos naneas, estos niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Estos niños, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Ustedes creen que un niño con un... Veo a mi prima que está por ahí, me está haciendo barra por ahí mi prima. ¿Qué necesitan los niños con autismo, por ejemplo, con TEA? ¿Qué necesitan los niños con parálisis cerebral? Estimulación, ¿ya? Terapia ocupacional, estar con otros niños. ¿Cuántos papás no me han dicho todo lo que han retrocedido los niños cuando han estado solo frente al computador? ¿Ya? Entonces, sí, es importante que ¿se puede contagiar de coronavirus? Sí, se puede contagiar de coronavirus. ¿Le podría dar un PIMS? Sí, le podría dar un PIMS. Pero si yo no pongo énfasis en todo lo importante, puede ser que ese niño termine con una hipertensión arterial en el futuro por su obesidad, termine con una, digamos, profundización de su daño neurológico porque no ha hecho las terapias que corresponden. Entonces, es ahí cuando cada familia tiene que tomar las decisiones correspondientes, ¿ya? Y no es una decisión que le podamos dejar a otros, somos nosotros, son mis hijos, ¿ah? Son mis alumnos y nosotros tenemos que tomar las decisiones. Pero si hay un niño que tiene algún tema neurológico en una escuela especial, vacunemos a los que podamos, los que no podamos, enseñémoslo a protegerse, ¿ya? Y probablemente el ir al colegio se van a poder contagiar, sí, pero la ganancia que tienen en cuanto a el aprendizaje y el control social y estar con sus pares, me parece que es tremendamente relevante. La UNICEF ha sido clarísima, la OMS ha sido clarísima. Los niños más pobres están teniendo más problemas con esta pandemia, porque no tienen acceso a internet, porque tienen que ver las clases en un teléfono, porque tienen que recibir guías. Los niños aprenden un 40-50% menos en sus casas, ¿ya? Entonces, hemos tenido casos de suicidio, muchos en el Hospital Gustavo Fricke, de niñitos de 13, 14 años, depresión, etc. No tengo cifra, sería absolutamente irresponsable si les doy cifras, pero nos preocupa. ¿Los niños tienen que estar en el colegio? Sí. El momento, discutámoslo, conversémoslo, pero lo importante es que lo conversemos todos juntos, ¿ya? Y que no sea no van al colegio porque yo no quiero que se me enferme. Si fuera por eso, dejen a sus niños para siempre en la casa. Porque si salen de la casa se van a enfermar. Perdón, y ustedes tampoco salgan, porque si salen van a volver con alguna enfermedad. Así que yo creo que tenemos que empezar cuando partimos el coronavirus, estimados, cuando partimos coronavirus,
Dijimos que en septiembre íbamos a estar todos juntos celebrando el 18. Después dijimos que en la Navidad íbamos a estar todos juntos. Después dijimos que en vacaciones probablemente íbamos a estar listos. Y hoy día, ¿cuándo termina esta cosa? No tenemos idea. Entonces, ¿vamos a quedar esperando a hacer cosas hasta que termine la pandemia? ¿O nos ponemos a hacer cosas ahora? Hoy tenemos que hacer cosas creativas, con los papás, con los abuelos, en conjunto. Esa es la invitación que les estoy haciendo. A que ustedes se pongan en conjunto con sus profesores. Yo conozco papás súper pro y que se ponen de acuerdo para llevar entre ellos a los niños del colegio. Uno, no estoy hablando del Macay que lleva a su cabro en una van con 3 asientos y 6 cabros. Estoy hablando de papás que se ponen de acuerdo para llevar a los niños en la micro solo y acompaña a esos niños para que esos niños puedan ir protegidos, ¿ya? O se van caminando, hacen clases en los parques, ¿ya? Y todas esas cosas tenemos que hacerlas y pedirlas nosotros y conversarlas con los profes. ¿Ya? Yo creo que eso es un poco la invitación. Yo creo que ya estamos, porque si no se nos va a acabar el tiempo y creo que tienen que ocupar la plataforma la Suchita, ¿cierto, Loreto? Sí, es, doctor. Pero todavía tenemos tiempo, no se preocupe. Todavía tenemos un poquito Tenemos de tiempo. tiempo. Sí, Mire, perfecto. tenemos una última consulta asociada a PIMS, que la vamos a hacer de inmediato. Dice, ¿existe alguna relación negativa o efecto que aumente la reacción respecto a contagio de COVID a desarrollar PIMS y niños con alergia alimentaria múltiple? No, o sea, en la literatura no aparece descrito. Mira, no tenemos claro lo que es PIMS así claramente. Lo único que sabemos, para aplicarlo un poquito, porque es súper complejo, es una enfermedad que produce una reacción inflamatoria exagerada, ¿ya? Pero inflamatoria, no alérgica, ¿ya? Por lo tanto, no hay relación hasta el momento, de nuevo lo mismo que les dije antes, esto lo estoy diciendo hoy, ¿ya? No sé lo que va a pasar mañana, pero hasta el momento no hay ninguna relación entre algún tipo de paciente en particular y PIMS. O sea, no existe en este momento asociado a un factor de riesgo que diga, no es como coronavirus en los adultos. Un paciente de más de 70 años, obeso, hipertenso, sin vacuna, tiene más riesgo de morirse. Estamos claros, ¿ya? Pero un niño que tenga ciertas características, no hay cierto que hay reportes que dicen que parece que este tipo de niños, pero curiosamente, por ejemplo, no hemos tenido niños diabéticos con PIMS, que tenemos harto. No hemos tenido niños asmáticos con PIMS, no hemos tenido. Todos los niños que han tenido PIMS son niños sanos, que se tratan con corticoides y inmunoglobulina y a los 3 días están en su casa. Y bien, ¿ya? Sin secuela, ¿ya? Doctor Claudio, y asociado a lo mismo, preguntan si existe algún examen que se pueda hacer para saber si tiene PIMS, un examen específico. O sea, sí, pero no, los papás no... A ver, PIMS es una enfermedad cuyo diagnóstico se hace por vía clínica. A ver, permítanme mostrarles esto de nuevo, porque este mono es el clave, ¿eh? No existen efectivamente un examen así como para decir que ese examen es el que determina, se lo voy a poner acá. El PIMS es una enfermedad que, como antecedente, 3-4 semanas después de haber tenido coronavirus, ¿ya? Aparece con fiebre de 3 días, ¿ya? Y cuando llega a la unidad de emergencia un paciente que tiene, ¿ya? Estos antecedentes que yo les acabo de contar, en ese momento se hacen exámenes. Son exámenes súper específicos. Se hace un examen que se llama proteína C reactiva, dímero D, ¿ya? Ferritina, ¿ya? Y se hace uno que se llama ProBNP. Todos esos exámenes ayudan a que los médicos lo metan eso en una juguera, digo yo, y puedan evaluar si eventualmente ese paciente tiene PIMS. El diagnóstico es un diagnóstico clínico que tiene que ver con el paciente, cómo se ve. Ahí está. Este es el monito que tienen que tener claro ustedes. Un paciente que tenga antecedentes de contagio de los últimos 3 semanas, 4 semanas. Si no lo tiene, es poco probable que sea un PIMS. Fiebre de 3 días. Fiebre persistente de más de 3 días. ¿Ya? Que no tenga otra causa, que no tenga una amigdalitis pultácea, que tenga dolor de cabeza, conjuntivitis, ¿ya? Y acá están los exámenes que me preguntaban, elevación de la proteína C reactiva, que es un examen que dice está inflamado, la VHS que dice está inflamado, la procalcitonina nos dice está inflamado, dímero D, ferritina. No sacamos nada con hacerle este examen a un niño que no tiene síntomas, porque va a salir normal,
¿ya? Este examen se hace solo en niños que tengan esta sintomatología. Si no tienen esta sintomatología, el médico no le va a hacer estos exámenes, ¿ya? Así que es bien importante. Por favor, no quiero que salgan de aquí y me lleguen, o si no, los colegas de la posta infantil me van a matar, ¿sí? Porque en el fondo, lo que yo quiero es que no partan corriendo a las postas porque el niño tiene 3 pintas, no. Tiene que cumplir todas estas condiciones, ¿ya? Y ahí el médico decidirá si le hace el examen o no. Y no todos los PINS van a la UCI, no todos los PINS están graves, solamente un porcentaje de ellos, ¿ya? Les dije que el 70% de los PINS van a la UCI, hay un 30% que se manejan en sala. Rodrigo. Claudio, la última pregunta, le hemos sacado el jugo hoy día. No hay problema. Esto demuestra el interés que ha creado esta instancia, así que vamos con la pregunta, con la última de mi parte, que tiene que ver, con la última que recogimos, perdón, que tiene que ver con, luego de sortear esta enfermedad, ¿hay secuelas? ¿Cómo ocurre en algunos casos del coronavirus? Ya, eso es súper interesante. A ver, es que esto, les puse ahí por si acaso el mail de la Sociedad Chilena de Pediatría nuestra local, sochipequintaregion@gmail.com, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, la pueden mandar ahí y yo le digo a mi secretaria que las filtre, podemos hacer alguna cosa ahí, así que están ahí para que las tengan. La colocamos en el chat. Perfecto, perfecto. Entonces, pucha, me perdí, Rodrigo, de nuevo con la pregunta, es que yo estoy muy disperso. Tenía apagado el micrófono. Ahí, tranquilo, Claudio, sí, aquí estamos para recordarle. Sí. Hablaba de después de la enfermedad si hay secuelas sí. y cómo ocurren. Ya, lo que pasa es que el PIMS tiene varias formas de manifestarse, ¿ya? Se puede manifestar, se llaman esos fenotipos. Se presentan de una forma que sea solamente fiebre y aumento de estos parámetros inflamatorios, nada más. Y ese niño en general queda sin ningún tipo de secuela. Hay otros que pueden tener diarrea, manchas en la piel, lesiones de las manos, nada más. Generalmente esos pacientes tampoco tienen secuela. Ahora, ojo, no sé si van a tener secuela en 5 años más, porque no llegamos a 5 años todavía, ¿ya? Hay un estudio en el Hospital Ezequiel González Cortés que está siguiendo los PIMS. Hasta el momento, todos los PIMS que han seguido, que el seguimiento son meses solamente, porque no hay más PIMS, antes de abril del año pasado no hay más PIMS, no ha habido problema. Los únicos que podrían eventualmente tener alguna secuela son aquellos pacientes que tienen un PIMS bien especial, que es el PIMS que se llama Kawasaki-like. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad rara, una vasculitis, y que algunos PIMS se manifiestan de esa forma. Esos pacientes pudieran tener daño de las arterias coronarias, pero para la tranquilidad de todos, es que si algún niño sale de la unidad de emergencia, de la unidad de cuidado intensivo, y no tuvo un Kawasaki-like, y no tuvo compromiso coronario, lo más probable es que no lo tenga. Por otra parte, si un niño hace una enfermedad de Kawasaki similar, ¿ya?, y tuvo algún compromiso coronario, ese niño se va a seguir con ecografías por cardiólogo, ¿ya? Tenemos de estos niños que tuvimos, tenemos creo que 1, me parece, o 2, no estoy seguro, que tuvimos con compromiso cardíaco y no han tenido ningún inconveniente hasta ahora y están en seguimiento por los cardiólogos con ecografía, ¿ya? Así es que puede ser, sí, puede ser, pero todavía no tenemos claridad a largo plazo, pero los niños que han tenido la enfermedad tipo Kawasaki podrían tener algún tipo de manifestación de esa característica. Muchas gracias, Claudio. Por parte de nosotros, del equipo de la Secretaría Ministerial de Educación, queremos agradecerle a Claudio y muy especialmente a Carol y a su equipo de la Seremi de Salud, pero por sobre todo a quienes han permanecido, que tenemos un número importante de personas que han permanecido a pesar de la hora. Generalmente cuando educación hace algo a esta hora, se nos cae la mitad de las personas que estaban conectadas. Esto demuestra, vuelvo a repetir, la relevancia que tiene este tema y esperamos contar contigo, Claudio, para un futuro. Absolutamente. La Seremi se excusa de poder dar ella sus palabras, pero lamentablemente tuvo problemas de conectividad, así que me estuvo llamando por teléfono y me pidió que diera la excusa y que nuevamente te agradeciera a ti, Claudio, y agradecerle a todos los que están aquí presentes. Esperemos que esta no sea la última vez que nos reunamos todos y que podamos tener en algún futuro una segunda parte de este momento, en donde Claudio ha sido muy amable y muy generoso con sus conocimientos y nos ha permitido responder varias dudas, muchas de las cuales también quedaron en el tintero y que esperamos poder responder en un futuro. Así que eso por parte de nosotros, Carol, y
Oficialmente nos despedimos, igual me quedo acá, pero en la despedida oficial que me pide la Seremi que haga su nombre, y les vuelvo a reiterar las disculpas, pero ustedes saben que estos problemas de conectividad nos afectan a todos. Muchas Carol, gracias, Rodrigo. Dígame, Carol, doctor. Sí, sí. Sí, antes que tú termines, solamente yo le quiero agradecer a Loreto Burboa, que es la secretaria de la sociedad, secretaria ejecutiva, en realidad más que secretaria la Loreto, ¿eh? Es como Lazo Chipe, ella la que nos ha estado ayudando con el tema de la plataforma, y también ayudarle a la Sociedad Chilena de Pediatría, o sea, a mencionar a la Sociedad Chilena de Pediatría, de la cual soy presidente que es la filial, porque también, pucha, nosotros es importante que yo creo que es un éxito que tengamos 300 personas, yo creo que es un éxito increíble, y eso que tengamos a los papás también acá y que puedan preguntar, yo lo encuentro que es genial y ojalá que hagamos muchas más actividades de estas. Necesitamos que los papás estén informados y tenemos que informarlos nosotros, ¿ya? No el Matinal de Chile, ¿ya? Porque no somos nosotros los que queremos informarles porque a nosotros nos interesa, a mí no me interesa el rating, a mí no me pagan por cada uno de ustedes que haga un like, no, a mí me interesan los niños, al igual que ustedes. Sus hijos, ¿ya? A la Seremi también le interesan los niños, al Seremi de Educación también, y a la SOCHIPE, por supuesto, la SOCHIPE vive para eso, ese es el espíritu de la SOCHIPE, así que estén ustedes hoy día para nosotros es un tremendo logro, éxito, agradecer, solamente agradecer, de verdad que para nosotros esto es el motivo por el cual tenemos una Sociedad Chilena de Pediatría, ¿ah? La tenemos para que los niños estén seguros de dónde están y sus padres sepan lo que hacer, porque la crianza hoy día es un desafío enorme y los papás no tienen por qué saberlo todo. Y para eso estamos nosotros, para no aconsejarlo, para acompañarlo, para contenerlo y para responder las preguntas que no sepamos, estudiando y siendo rigurosos con la información. Solamente eso y un abrazo a todos y muchas gracias a todos por estar tanto rato. Muchas gracias por sus palabras, porque además el chat reflejaba lo bien que había explicado durante toda la exposición. Estaba muy contento porque explicó en detalle, ¿no es cierto? Además contestó muy bien las consultas. Nosotros en nombre de la Seremi de Salud le damos las gracias por este trabajo coordinado que estamos realizando entre educación y también con la Sociedad Chilena de Pediatría, y por parte de la Seremi de Salud vamos a dejar para que den las palabras de despedida a la jefa subrogante del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, Cecilia Jara, quien nos acompaña hoy día. Cecilia. Gracias, Carol. Un gusto, doctor, verlo. Y a todos los integrantes, todos los participantes. Bueno, yo no me pude conectar al inicio porque tenía dificultades de conexión. Estoy tremendamente contenta. Yo sé que el doctor y el equipo de la Seremi, también Rodrigo, lo saben, porque yo soy de profesión enfermera matrona y soy la encargada del programa Salud de la Infancia en la Seremi hace ya varios años. Hemos trabajado siempre de la mano con el doctor Cisterna, que es nuestro asesor, uno de nuestros asesores regionales, y siempre con la Sociedad Chilena de Pediatría hemos hecho un trabajo colaborativo, pero de verdad que es emocionante ver por primera vez, doctor, y creo que lo habíamos conversado muchas veces, ver esta audiencia y poder haber tenido esta oportunidad de encontrarnos con el equipo docente y con todo lo que tiene que ver con educación, porque son en nuestro brazo armado. Salud y educación, y en infancia somos quienes acompañamos al ser humano y al niño en su desarrollo desde el inicio. A mí me da mucha alegría y mucho gusto ver, digamos, casi hasta 390. Yo miraba ahí, yo sí que miraba el rating, mira, 390. Y la verdad es que agradecerles a todos, a la Sociedad Chilena de Pediatría, al doctor Cisternas por su entrega. Él lleva muchísimos años como un pediatra con un enfoque social que es admirable, y nos acompaña en todo, al equipo de la Seremi, a Carol, que ha estado a cargo de organizar las cuadrillas sanitarias escolares, y con la Seremi de Educación, a Rodrigo y a ustedes, que son los principales protagonistas de poder haber hecho esto. Y creo que está todo dicho, o sea, todo dicho lo que dijo el doctor, pero tenemos mucha tarea por delante, un desafío importante, el retomar las clases. Probablemente es necesario ir volviendo a la vida normal. No vamos a estar exentos de casos, no vamos a estar exentos de que tengamos 1, 2 niños o más, o docentes o apoderados, porque así como se ha presentado con otras enfermedades transmisibles, tiene que ir quedando dentro de la comunidad. Lo importante es que nosotros, como personas, podamos tener las defensas preparadas para esta enfermedad. No es la primera, es una enfermedad transmisible más, pero que ha sido de una agresividad importante, así, es nueva, entonces tiene todo un proceso también de instalación, y eso hace que lamentablemente sea también transformado en pandemia. Lo más importante acá, como lo decía el doctor, son las medidas preventivas, y recordar
que nuestros niños y niñas se contagian por un adulto probablemente. Entonces somos los adultos, la familia, los hermanos, los profesores, los apoderados, todos quienes debemos cuidarnos para cuidar al niño. Una invitación especial a ustedes, a sus familias, si hay alguno que no se haya vacunado todavía, a sus hijos que están en la edad, que están esta semana entre los 20, 22, 25 años, también hay una posibilidad de vacunación a los rezagados. Por favor, que vayan, porque la estrategia de vacunación es una de las acciones más importantes para poder finalmente tener esta inmunidad de rebaño que va a proteger a toda la población. Cumplir con las medidas preventivas tan básicas como decía el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento, son medidas no difíciles de cumplir. Agradecerle al doctor Lerrabio, yo estoy muy, muy contenta con el programa Infancia, me da mucho gusto y ojalá no sea la única, sino que sea una de tantas veces en el futuro que nos podamos reunir para conversar de distintas problemáticas y también temáticas, no solamente problemáticas, temáticas también que tienen que ver con la salud infantil y adolescente. En nombre del Seremi de Salud, ustedes saben que por estos días y por este año, la Seremi de Salud ha estado, no solamente la Seremi, todo el sistema de salud, muy exigido, así que nosotros también trabajamos acá 24/7 y nuestra autoridad tenía que movilizarse a otro lado. Estamos en la oficina con Carol todavía y normalmente nos vamos como a las 8, a las 9 de acá, no atendemos pacientes directamente, pero sí estamos haciendo gestión regional para poder ayudar a que el resto de los equipos también puedan hacer su trabajo. Igual que ustedes que están volviendo al colegio, sabemos que es difícil, que ha sido un año complejo, así que les enviamos un abrazo, mucha energía y entre todos, y la única forma, entre todos, tenemos que combatir y acabar con esta pandemia. Un gusto de verlos a todos y a todas, al doctor también, me da mucho gusto y ojalá podamos seguir. Gracias, Carol. Gracias a todos y a Rodrigo también. Gracias, Cecilia. Vamos a finalizar, como dijo el doctor Cisterna, con la secretaria ejecutiva de la SOTIP Nacional, la Sociedad Chilena de Pediatría. Loreto, te damos el pase. Agradecer a todos los asistentes y vamos a enviar, ¿no es cierto?, toda la información va a estar compartida por las redes sociales de SOTIPE, por las redes sociales de la Seremi de Educación, de la Seremi de Salud. Vamos a enviar directamente también a los correos electrónicos el enlace a quienes se inscribieron hoy y a las cuadrillas sanitarias escolares, ¿no es cierto?, los equipos que hoy día también están participando. ¿Loreto? Sí, recibimos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, impresionante para el doctor Cisterna. Nada, para mí un honor estar acá, así que ojalá que exista la segunda, porque también están pidiendo las personas una segunda reunión. Nos llevamos el desafío, Rodrigo, de hacer un segundo encuentro. Así es, así es. Y perdonen las personas que no se pudieron conectar, que también me han escrito, pero vamos a difundir después la charla. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, gracias a todos y Chao. todos. Gracias a todos por aguantar tanto rato. Gracias. Buenas tardes, gracias.